Aquí están los perdonadores de Misión Expresión. Un aplauso para ellos. Muy bien. Hay un texto en la Biblia que es el Salmo 100. En el versículo 2, el Salmo 100, dice una frase sencillita que es la que quiero compartir, que compartamos, y quiero que estén bien relajados y que sean auténticos, ¿verdad? Si dicen algo errado no los van a ver más el otro sábado. No, quiero que estén bien relajados y les voy a hacer unas preguntas sencillas, tipo prueba a saber, para compartir, para todos, compartir acerca de estos temas que es importante, el servicio a Dios, el liderazgo. El Salmo 100, versículo 2, en la parte inicial dice: servid a Jehová con alegría. Servid a Jehová con alegría. La primera pregunta, sencillita: ¿qué es servir? Bueno, creo que servir es identificar una necesidad que hay y suplirla. Es como, bueno, yo creo que esta persona, que ellos no le llevan agua, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Una cosa es que yo diga, hey, qué barro que alguien no haga eso y me vaya, y decir, ¿yo qué puedo hacer por esa necesidad que existe, suplirla? O sea, para ti, tú dices servir es suplir una necesidad. Sí. Ok. ¿Alguien más que quiera? Pipe o Oscar, no sé. Pues bueno, creo que hablo por todo el equipo de staff y para nosotros servir es brindar una ayuda. Es, ¿cómo les explico? Hacer algo que pueda tenerlos cómodos a ustedes, pues poder hacer algo que pueda hacer lo que ustedes más se unan. Siento que servir es simplemente ser agradecido con las bendiciones que Dios nos da día a día. Ok, ahora, esta es una invitación. La Biblia dice, servir a Dios es una invitación. Es como si alguien te dice, hey, servir a Jehová. Ahora, acaban de decir que es servir. Ahora, ¿qué es servir a Dios? Ya dijimos que es servir. Ahora, ¿qué es servir a Dios? O sea, servidor. No, ¿qué es servir a Dios? Pues dice, servir a Jehová. ¿Qué es servir a Dios? Es la pregunta que me surge. Bueno, con nuestro equipo en logística muchas veces hemos hablado acerca de este tema porque en muchas ocasiones se toca el tema del voluntariado, el tema de la voluntad, de la buena voluntad, de hacer las cosas a la comunidad, a la iglesia, pero con muy buena voluntad. Sin embargo, hemos entendido que servirle al Señor es hacer su voluntad en todo momento. No solamente que nazca de una buena voluntad de nosotros, porque la voluntad de Él siempre debe sobrepasar nuestra intención. Entonces, servirle a Él es someter nuestra voluntad a su deseo. Eso que Él desea que nosotros hagamos, ese llamamiento, aceptarlo en nuestra vida, aun cuando nosotros incluso nos opongamos a ese deseo de Él. O sea, si servir es suplir la necesidad de otros, según lo que decía Aura. Si servir es ser agradecidos, como dice Pipe. Si servir, según lo que tú dices, es hacer la voluntad de Dios, ¿dónde se puede servir a Dios? En todo. Deja que otro hable. Bueno, ¿En dónde? Estoy hablando del lugar. Okay, vamos a llevar el orden. Si servir es suplir una necesidad, si servir es ser agradecido, si servir es hacer la voluntad de Dios, ¿dónde? Lugar, ¿en dónde se puede servir a Jehová? Servir a Dios, ¿en dónde? bueno, a veces cuando escuchamos el servir, creemos en una palabra evangélica y creemos que el servir es lo que hacemos por Dios y por los demás dentro de la iglesia. Pero el servir va más allá. Ajá. El servir es todo lo que hacemos por Dios, dentro o fuera de la iglesia. Me gusta mucho que en la Biblia está escrito algo que dice que todo lo que hagan, sea de palabra o sea de obra, háganlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, dando gracias a Jesús por medio de Él. O sea que uno puede servir, por ejemplo, en la universidad.
Por supuesto. Ok, ahora otro que me responda a esta pregunta. ¿Cómo puede servirle uno a Dios en la universidad? Bueno, pastor, yo pienso que para servirle a Dios en la universidad, yo tengo algo que me ha impactado en mi vida, y es que yo sirvo dando de gracia de lo que de gracia he recibido. Entonces, ¿cómo puedo servir yo en la universidad? Puedo estar compartiéndole la palabra a alguien que no conoce de Dios. Puedo estar viendo, como decía Aura, que hay necesidades que las personas tienen y tal vez yo no tenga la forma de suplírsela, pero tengo el conocimiento o tengo las relaciones para ayudar a suplirla, sea una necesidad tanto espiritual como física. Entonces, ¿cómo le sirvo yo a Dios en la universidad? Tratando de buscar personas que no conozcan de Él, compartiéndole su palabra, haciéndole saber que hay un Dios que cuando estamos con Él, todo está... Ok, ¿hay otra forma de servir a Dios, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, además de predicar? Es decir, cuando hablamos de servir a Dios en el colegio, en la universidad, en el trabajo, ¿es solamente predicar o hay otras formas de servir? Y quiero que cuando respondan, por favor, traten de dar ejemplos claros, haciendo esto. Porque algunas veces caemos en el, sí, uno sí puede servirle a Dios en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Ajá, pero ¿cómo? ¿Cómo? Exactamente. Quiero que lo que si me van a responder me den ejemplos claros. Mira, haciendo esto específicamente. Ok, bueno, yo hace rato no estoy en la universidad, pero cuando yo estaba en la universidad yo era tutora. Entonces, una forma de servicio es eso. Cuando llegan las personas con una duda y tú identificas que su necesidad es que están mal en su materia, entonces tú ahí prestas tu servicio. Entonces tú dices, bueno, tú no tienes claro esto, te voy a ayudar y te voy a dar los medios. Muchas veces iba a casas para explicarles y para esas personas yo era de mucha ayuda, pero no era tanto porque yo supiera, sino porque era diligente para ayudarlos. Entonces, eso es una forma muy clave. También es cuando tú puedes dar apoyo emocional. También me pasó, yo tengo una amiga que ha sido mi mejor amiga en la universidad, todavía somos amigas, ella no está aquí en el país, pero llegamos un tiempo que vivimos juntas y a nosotros nos pasó que nos habían robado en el apartamento. Y eso fue un caos, pero para ella fue mucho peor, ella es muy nerviosa. Entonces, en ese momento yo pude ser apoyo para ella y pude estar firme en ese momento cuando ella no podía estarlo. Entonces, también como servidores también tenemos que tener en cuenta que estamos para ayudarlos, pero también tenemos que tener ese liderazgo para levantar a la persona. ¿De qué otra forma se puede servir a Dios en el trabajo, en la universidad, en el colegio? Creo que la mayoría que están aquí, ¿cuántos están en colegio? Levanta la mano. ¿Cuántos están en universidad? ¿Cuántos están en trabajo? ¿Cuántos trabajan ya? Ok. ¿Cuántos no están en ninguna de las tres? Ok. En la casa, eso es trabajo, por supuesto. Ok, ejemplos. Ya tú nos dijiste dos ejemplos. ¿Cómo se puede servir a Dios en el trabajo, en la universidad, en la casa? Bueno, ahorita hablamos de la casa. Dejemos la casa un momentico ahí en pausa. Hablemos de esos tres lugares. Universidad, colegio y trabajo. Ok, creo que en nuestro lugar de trabajo podemos servir siendo diligentes, dando también la milla más, no solamente hacer pues lo que nos toca, sino ir un poquito más allá, encontrar, como decía Aura, también alguna necesidad y poder suplirla, no esperar a que nos digan las cosas, sino tener iniciativa, crear, proponer. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, alguien dice, no, yo soy cristiano, yo tengo el Espíritu de Dios, yo voy a dar la milla extra y hace algo más de lo que tenía que hacer y se la montan por lambón? ¿Debe un cristiano, debe un cristiano ser lambón? ¿La lambonería es servicio? ¿Servicio es lambonería? Yo creo que antes de agradar a los hombres buscamos primeramente agradar a Dios. Entonces, si es algo que Dios te pone en tu corazón, no dudemos en hacerlo. Aunque delante de los hombres
quede uno como un lambón. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lambonería y honra? Por ejemplo, cuando el Chavo del 8 llegaba a su clase, o alguno de ellos le ponía una manzana en el escritorio al profesor Girafales, ¿eso es honra o lambonería? Bien, a mí me pasaba mucho en el colegio. Ven acá, Adal, espérate un momento. Es que ya ustedes han hablado. Hay unos aquí que no han hablado. Entonces, sí. Pau. Diana quiere hablar. Diana. Pienso que la diferencia entre lambonería y honra es la intención con la que lo hagamos. Cuando usted coloca el ejemplo del Chavo del 8, creo que en el capítulo... y que el capítulo 7 de la temporada 9... La intención del Chavo, de Kiko, era como una buena nota. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando trabajaba en una constructora, yo tenía un equipo de trabajo, yo era pues la jefe de todos ellos. Y pues ellos se agotaban mucho, o sea, es un trabajo muy, muy duro. Y yo decidí un día pues comprarle una gaseosa, o sea, una merienda. Y cuando se lo di, o sea, ellos quedaron súper asombrados. O sea, ellos decían como que, arquitecta, hoy es tu cumpleaños, o sea, no lo podían creer porque no están acostumbrados a ese tipo de cosas. Entonces, cuando hacían un evento o una cena muy elegante, invitaban a todo el mundo como a los trabajadores. Entonces, el hecho de hacerlo sin una intención de recibir algo a cambio, porque yo creo que la lambonería es eso, si nosotros lamboneamos a un profesor es para que suba nuestra nota, o si lamboneamos a nuestra mamá es por un permiso o por dinero. Pero cuando nosotros honramos a los pastores o a nuestro líder, sabemos que no vamos a recibir una recompensa física de ellos, sino que nuestra recompensa es de Dios y lo hacemos por amor a Dios. Ok, entonces es errado si alguien quiere ganar o estar en, no sé, en una buena estima delante de alguien. Por ejemplo, hay hijos que dicen, mi papá prefiere a mi mamá, mi papá prefiere a mi hermano, o mi mamá prefiere a mi otro hermano, a mí no me quiere nadie en la casa. Y de pronto ellos no se dan cuenta que cuando el hermano le piden un vaso de agua, el hermano hace y trae el vaso de agua. Pero cuando se lo piden a él hace, ¡ay, no! ¡Ay! Entonces piensan que ese agrado o esa empatía de temas es lambonería o es una rosca contra ellos. Entonces, ¿hasta qué punto es malo que, por ejemplo, si yo sé que, por ejemplo, y aún en las relaciones sentimentales, si yo sé que a la persona que a mí me gusta, que yo quiero si yo sé que le gusta, por ejemplo, el sancocho de guandú con costilla, ¿hasta qué punto o cuál es el límite en el que yo intencionalmente, sabiendo lo que la persona le gusta o lo que la persona necesita, lo hago? Porque entonces puede haber uno que diga, no, mejor yo no hago nada porque de pronto va a pensar que lo estoy lamboneando o que tengo una mala intención. Mejor, hay gente que puede decir, no, yo mejor no sirvo porque después piensan que lo estoy haciendo para que me vean. Entonces, sí se puede intencionalmente, sabiendo lo que hay que suplir o lo que hay que hacer, trabajarlo, o mejor no, para que la gente no diga nada. Yo pienso que no, o sea, trabajarlo porque tú sabes que la finalidad es agradar a Dios. Independientemente, la gente siempre va a comentar, la gente siempre va a hablar y nadie nunca va a pensar, o sea, la mayoría de la gente piensa lo bueno, pero hay siempre gente que piensa lo malo. Y tenemos que omitir eso y estar enfocados en que lo estamos haciendo es para Dios. Y primeramente hacerlo con amor y tener una buena intención al hacerlo, porque no es para glorificarnos nosotros, sino para darle la gloria a Dios. Ok, o sea, según eso, como ahorita lo decía Ángela, cuando se habla de servir a Dios, se trata de seguir, como decía Oscar, la voluntad de Dios, aunque a nuestro alrededor exista gente que no lo entienda. Ahora, hablemos de un lugarcito que es clave, porque la Biblia dice, nos invita, vamos a servir a Dios. La pregunta, ¿se puede o no se puede servir a Dios en la casa? ¿Y cómo
servimos a Dios en nuestra casa? Pues creo que servir a Dios en sus hogares, primeramente en En tu nuestros casa. hogares. Habla de tu casa. Bueno, en mi casa, en mi ¿Cómo caso. sirves tú en tu casa? ¿Cómo sirvo yo en mi casa? Pues, primeramente, honro a mis papás. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, en este momento yo soy entrenador, lo estoy entrenando, han bajado 12 kilos. Oh, qué bueno. En 3 meses, sí. Es una forma de honrarlos a ellos sin necesidad de pedirles algo a cambio. Y creo que eso habla de un corazón agradecido por las cosas que Dios nos ha dado día a día. Cosas que sabemos todos que no merecemos, cosas que no merezco. Y Dios aún así viene y me dice, toma, Pipe, esto es tuyo. Efra, tú eres un hombre casado, Efra. ¿Cuánto tiempo de casado tienes? José también, ¿cuánto tiempo de casado tienen? Efra y José, ¿cuánto tiene de casado, Efra? 6. ¿Y José? 2. Ok, ustedes que son unos hombres casados, ¿aman a sus esposas, sí o no? Con todo. Ok, José, Claro. ¿cómo sirven ustedes en su casa? De verdad. No, deja que él hable y la mirada, tú mira para el frente, Milagro, que la mirada de Milagro va a decirnos si es verdad o es mentira. Ok. No. Sino que hubiera preferido que mi esposa lo hubiera dicho. Bueno, la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y asimismo se entregó por ella. ¿Y cómo se hace eso en español? Y cuando dice que se entregó por ella, ¿qué fue lo que hizo Cristo puntualmente con la iglesia? Le sirvió, la lavó, la limpió y se entregó incluso pues al punto de morir por ella. Entonces, yo en el momento en que me casé, determiné en mi corazón servirle a mi esposa sin esperar nada a cambio de ella referente a eso. Pero que si yo tengo que lavar... ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Ah? ¿Cómo? Yo lavo los platos. Ok. Yo cocino. Esa es una, ok. Yo Ok. cocino. Ajá. Y yo no sabía cocinar. Ok. Yo no sabía lavar los platos. Ok. Y tampoco sabía lavar la ropa. Ok. Entonces yo le lavo la ropa a mi esposa. Yo barro, Eso. yo hago todas esas cosas. José, muy bien, un aplauso, eso está bien, un buen ejemplo. José, Bueno, José, ¿cómo sirves tú en en mi tu caso, casa? pues, yo soy el que boto la basura, yo soy el que hago los mandados y bueno, hay veces que Sube me el dicen- micrófono para que te... hay veces, Sube el micrófono. Bueno, yo soy el que boto la basura, soy el que hago los mandados. Hay veces que me manda a la tienda y después me dice, pues, faltó esto. Y yo, ¿y por qué no me dijiste antes? Vuelvo a hacerlo. Sí, también saco al perro, claro que sí. ¿Qué más? Bueno, desde que me casé con mi esposa me volví chismoso. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque soy el que lavo los chismes. Entonces, cuando ella cocina, a mí me toca lavar. Ok. ¿Verdad? Los chismes. Una pregunta al público, para que el público participe. ¿Cuál de las dos es una expresión más grande de amor? ¿Cocinar o lavar platos? Levante la mano en el público todos los que dicen que cocinar es mayor que lavar los platos. Cocinar. Ok. Bajen la mano. Ahora levante la mano todos los que dicen, no señor, lavar los platos es mayor que cocinar toda la vida. Ok. Ahora, ¿cuántos dicen el que cocina y lava los platos se merece un festivo? Ok, muy bien. Continuemos, muy bien. ¿Qué opinan de la expresión, escuchen esta frase, servir a Dios es servir a los hombres? ¿Cierto o falso? Cuando Jesús vino al mundo, registra la palabra que Él vino a servir al mundo. Él vino a servirle al entorno, Él no vino a ser servido, sino que el Hijo del Hombre vino a servir. O sea que esta expresión sí es válida. Servir a Dios es servir a los hombres. Así es. Volvámonos un momento otra vez a nuestras casas. ¿Y qué pasa cuando tenemos una mamá cantaletera o un papá insoportable o un papá con dificultades, por ejemplo, con el alcohol? ¿Cómo se sirve en la casa
cuando los padres no son el ideal que uno esperaba. ¿Cómo servir en la casa? Y por favor, quiero que me den ejemplos. No quiero que me digan, porque la palabra del Señor dice, no, quiero que me digan así, haciendo esto, A, B, C. Adal. Bien, me pasa con mi mamá que nosotros somos los dos. Entonces mi mamá siempre se encarga de cocinar y mi mamá para hacer un desayuno, literal, ensucia toda la cocina. Okay. Toda. O sea, calderos, el mesón, todo. Mi mamá, cuando yo no tenía trabajo, a mí me tocaba todos los días coger todos los platos, los calderos y lavarlos. Entonces, esa es una forma en la cual yo sentía que yo podía honrar a mi mamá. Pero la prueba venía en la noche. Yo tenía todo limpio, impecable, seco, y mi mamá llegaba a comer y me volvía a ensuciar la cocina. Okay. Entonces me tocaba volver a limpiarla cuando ya lo había hecho en la tarde. Entonces, para mí eso es una... Muy bien. ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo de cómo servir en la casa? Bueno, a mí me pasa algo y es que, bueno, yo no vivo con mi papá vive en otra ciudad y yo una vez al año visito. Entonces todos pueden decir como, bueno, tú no vives con tu papá y a veces uno como que obedece más al que vive con uno que al que no. Cada vez que yo voy allá me enfrento obviamente a un panorama diferente para mí porque no es mi caso, aquí vivo con mi mamá, ya veo a mi papá, veo a mis hermanos y mi papá es full de llegar y tráigame agua y hagan esto. Y al principio para mí, porque con mi mamá entre las dos hacemos las cosas, y al entender a llegar allá, que quizás para muchos como que si él no vive contigo no deberías hacerlo, entendí el principio de honra. Entonces mi papá llega y es, tráigame agua, yo voy y lo hago, le llevo el agua a pesar de que ni siquiera vive conmigo. Entonces Ahora, creo que la obediencia... Espérate un momento, perdón. O sea, tú no estás queriendo decir que un hijo debe honrar a su padre aunque su papá no viva con él. Sí. Oh. Okay. Aunque el papá haya dicho, me voy para otra parte, ¿el hijo debe honrar a su padre? Así es orden bíblica. Ok, muy bien. Pipe, ¿quieres decir algo? Bueno, en mi casa mi mamá es un poco alterada al momento de mandarte a hacer algo. Y ya me debe estar escuchando, así que no puedo decir específicamente. Espérate un momento, a una pausa. ¿Cuántos tienen una mamá que se altera un poquito? Si tu mamá no se altera contigo, no es tu mamá. Haz la prueba de ADN que no es tu mamá. Esa señora no es tu mamá. Ajá. Hubo un tiempo que me pasó que ella me cantaleteaba y yo más atrás le respondía o me hacía el loco, no hacía lo que ella me decía o simplemente la dejaba hablando sola y me iba. Pero una vez Dios tocó mi corazón respecto a eso y llegué a una solución que es la que les invito, que fue simplemente escuchar la cantaleta y simplemente hacer lo que ella quería, aunque no quisiera, aunque me costara, aunque me lo mandaba a hacer 10 veces y 10 veces no le gustaba cómo lo hacía, 11 veces lo hacía para poder complacerla. Siento que volvemos al mismo tema que les dije ahorita, que es el honrar. Creo que por algo es un mandamiento y creo que es la invitación a que todos la hagan. Ok, me surge una pregunta. ¿Tú ibas a decir algo? Creo también que podemos honrar a nuestros padres en obedecer y ser sujetos. Okay. Pasa algo muy en mi casa muy singular. Yo tengo un sobrinito, es un mini Thanos, es una máquina del mal. y a mí me gusta mucho el fútbol. Yo veo, juega cualquier equipo, hasta en la B de aquí Colombia. Yo me encanta el fútbol, yo veo cualquier partido. Entonces yo, por ejemplo, cuando hay Champions, todos en la universidad hablan, uy, hoy juega, no sé qué, ese partidazo. Entonces yo llego a mi casa, claro, con la expectativa, uy, va a jugar, no sé qué y tal. Y llego a mi casa y entro a mi cuarto y llega mi sobrinito del colegio y mi mamá como que entrega el televisor. Y yo como que, mami, hoy hay un partido que llevo 15 días esperándolo. No, te lo ves en repetición. Y yo como que, no, o sea, yo no lo quiero ver. Está en mi cuarto, está en mi televisor. Eso no es tuyo, eso es de él, quítate. Entonces yo como que... Y me toca salirme y tal vez no es algo que me guste, pero porque es mi autoridad impuesta por Dios, a pesar que no me guste, me tengo que sujetar a ella. Ok, todo suena muy bonito. Me surge una pregunta. ¿Se debe, sí o no, servir a nuestros hermanos
Hablo no de los hermanos de la fe en la casa del Señor. Hablo de nuestros hermanos de carne, a nuestros hermanos mayores o nuestros hermanos menores. ¿Se debe servir, sí o no? Justifique su respuesta y dé ejemplos. Sí. Sí. Sí, lo digo, digamos, es algo que puedo hacer. Yo tengo otras 2 hermanas menores que yo. De hecho, aquí está María José y Milena, que debe estar sentada por algún lado. Por ahí. El otro día alguien me preguntaba pues, por nuestra relación, porque nos decían ustedes se llevan muy bien juntas. No pelean por la ropa. Sí, a veces peleamos. No. O sea, Ok. eso es algo sano, eso es normal. Aquí yo tengo 2 hermanas mayores y me acuerdo que crecí viéndolas a ellas. Oye, ¿por qué te pusiste mi camisa, mi blusa y mis zapatos? Ajá. Sí, eso es normal. Ok. Pero a mí me preguntaban que cómo hacía uno para tener, digamos, esa relación. Y Dios puso en mi corazón, o sea, uno tiene que empezar siempre dando. O sea, si de pronto tú en tu casa con tu hermano sientes que no tienes una buena relación, a veces es tiempo de dejar a un lado ese orgullo y empezar a dar y hacer algo pequeño como que, ay, yo puedo lavar el plato que tú usaste o tu vaso, o yo puedo ayudarte, por ejemplo, guardándote la ropa que dejaste aquí o ayudándote a arreglar el cuarto. Son cosas pequeñas, pero que uno empieza como dando y es como hay un feedback. Y ahí eso fortalece la relación, como que no es simplemente decir sí te quiero mucho, o cuando pasan esas peleas como saber, a pesar de todo, siempre que ellos puedan saber que tú estás para apoyarlos. Jesús dijo, ¿quién es el mayor? Algunas veces en la casa se da como que el hermano mayor le imponen unas responsabilidades que no le ponen al menor. Hay diferentes formas, porque hay casas donde el menor es el más responsable y el mayor es el más irresponsable, o viceversa, el mayor se la toma pero con toda. Yo soy el mayor, yo soy el reemplazo de mi papá y mi mamá. Y algunas veces se da la competencia de que el hermano menor dice que yo, no importa que seas mi hermano mayor, pero tú no eres mi papá. O de pronto el hermano mayor dice, tú eres el menor, o sea, yo, que ya tú. Pero Jesús dijo, ¿quién es el mayor entre nosotros? El que sirve, no el que tenga más edad, sino el que sirve. Bueno, este versículo, avanzando, dice, servid a Jehová con alegría. Me surge otra pregunta. ¿Qué cosas pueden robarnos la alegría al servirle a Dios? Miren, hasta ahora hemos llegado a varias conclusiones. Por ejemplo, que servir a Dios es hacer su voluntad, que servir a Dios es suplir una necesidad, es ser agradecido. Hemos hablado que servir a Dios, se puede servir a Dios en la universidad, se puede servir a Dios en el colegio, en el trabajo, aún en la casa. Hemos hablado que servir a Dios aún se puede con un papá que no vive con uno, que vive en otra ciudad. Hemos hablado de todo eso. Ahora, cuando la Biblia dice servir a Jehová con alegría, es porque evidentemente uno puede servir a Dios sin alegría. O sea, llegar el momento en que uno haga lo que se supone que es correcto sin alegría. Y la Biblia nos está diciendo, mire, si van a servir a Dios, háganlo con alegría. Entonces me surge una pregunta, ¿qué cosas pueden robarnos la alegría al servirle a Dios? Bueno, pastor, yo pienso que las actitudes de las personas nos pueden robar la alegría de servirle al Señor. He visto casos donde personas dan lo mejor de sí para servir y por una actitud que otra persona a la cual le estaban sirviendo no le gustó, empiezan a perder ese amor con el que están sirviendo y empiezan a desanimarse. Entonces dicen como, ¿por qué lo hago si a él no le va a gustar? Entonces hay algo muy importante que para mí es eso, es no perder el foco, de saber que lo que hacemos no lo hacemos para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. ¿Qué cosas pueden robarnos la alegría al servirle a Dios? ¿Las actitudes de la gente? Yo quería mencionar también cuando empezamos a ver las cosas que hacemos para servir a Dios como cosas que simplemente tenemos que hacer.
como obligaciones, como un checklist, como que esto lo tengo que hacer y lo hacemos simplemente por salirle el paso, ya sea por la rutina o por la presión. Entonces, me surge una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que ha perdido la alegría al servirle a Dios? Así como uno puede decir, uy, me está dando como gripa porque, no sé, tiene reuma, porque tiene los ojos, no sé, porque siente un malestar. ¿Qué síntomas? Es más, ¿alguno de ustedes algún momento ha perdido la alegría al servirle a Dios? ¿Qué han sentido? Pastor, yo pienso que un síntoma podría ser el estrés. En nuestro caso, que nosotros estamos en el equipo de escenarios, muchas veces el pastor nos pone a correr un poquito, entonces perdemos la alegría de servir, nos estresamos. Y a veces como que Rochelle y yo terminamos todo y el pastor o ellos nos dicen como, ay, quedó súper, y yo como, o sea, no, quedó horrible, porque todos lo hicimos corriendo, porque sé que pudo haberlo hecho mejor, entonces pierdo el foco. Entonces no disfruto el servir a Dios, me estreso porque soy perfeccionista y tenemos que ser conscientes que somos siempre imperfectos, nunca perfectos. Siempre perfectos, nunca... Siempre imperfectos, nunca perfectos. Otros síntomas de que una persona ha perdido la alegría al servirle a Dios. Creo que otro síntoma puede ser que no nos preparamos para el momento de servir. Por ejemplo, en mi caso, que yo sirvo en el Ministerio de Teatro, pueda que llegue el día de que tengo que servir y hacer una obra de teatro o grabar un video, y vamos a ver que a esa hora es que voy a buscar lo que necesito para poder dar lo mejor en mi servicio. Entonces, de pronto cuando no nos preparamos, sino que lo hacemos improvisado, corriendo, porque sí, o sea, que se nos olvida el propósito o para quién lo hacemos, ese puede ser. ¿Creen ustedes que el chisme es un síntoma que una persona ha perdido la alegría a la hora de servirle a Dios? El chisme, hablar mal, es un síntoma de que una persona ha perdido la alegría al servirle a Dios. Bueno, pastor, el hablar mal o el murmurar o el chismear y esas cosas muchas veces parten de heridas que están en tu corazón. Entonces, cuando tú empiezas a hablar mal de X o Y situación, por ejemplo, me hirió el pastor porque hice esto y no lo vio, y por el contrario me dijo, lo hiciste mal o lo que sea, y yo quedé herido. Entonces, al empezar yo a hablar mal del pastor por la herida, entonces creo que ese es un mal síntoma, un síntoma bastante grave. ¿Ustedes creen que en esto de servir a Dios, de servir a la gente en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, qué opinan ustedes cuando ven algo que no les cuadra? ¿Lo callamos o lo comentamos? Bueno, en protocolo, pues somos un equipo que ha ido creciendo y hemos sido como una familia, y aún dentro del mismo ministerio hemos visto, o otras personas han visto. Entonces, vemos los dos casos, de las personas que vienen y lo comentan a otras personas, y están las personas que se lo comentan a la persona indicada. Entonces, no es lo mismo comentarlo con el que está igual que mí, que esa no es la persona que necesita escuchar lo que pasó, a cuando yo se lo cuento a la persona que puede solucionarlo. Entonces, hace poco hubo un caso de una persona que del mismo ministerio, vio que algo no estaba bien y se acercó. En mi caso, no fue a mí, sino a Rochelle, que ella también está en protocolo, y nosotros estamos como de los líderes de protocolo. Le dije, no vi esto, no me cuadró, y enseguida habló con nosotros y nosotros hicimos lo posible para mejorar. Entonces, la cosa no está en comentarlo, sino con decírselo a la persona correcta. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno ve algo en la casa que no le cuadra, se lo comenta a los papás y los papás hacen caso omiso de los consejos o del punto de vista de uno? O en el trabajo. Entonces, en el trabajo ves algo que tú dices se puede hacer mejor, se lo comentas al jefe y el jefe le dice no.
O mejor dicho, hay jefes que no dicen ni siquiera no, sino que te dicen sí, 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 y lo siguen haciendo como está. ¿Qué debe hacer uno? ¿Renunciar, amargarse, tirar la puerta, irse? Bueno, con el trabajo es algo curioso. Pero dejemos que otros hablen. Bueno, pastor, yo pienso que yo he aprendido algo y es que cuando uno expone las cosas para tratar de mejorarlo y no toman el consejo que uno da, yo aprendí a guardar mi corazón. Entonces, ya tú hiciste lo posible porque las cosas cambiaran, porque las cosas estaban bien, diste tu punto de vista desde la forma en que interpretaste que podía ser bien y que con otras personas dijiste, hey, eso puede ser mejor de esta manera. Y si esa persona no lo hace, ya sea porque no quiere o porque no le parece, yo creo que va en el cada quien ya decir, hey, yo di la opción que tenía de ayudar. Si no tomas mi ayuda, o sea, ya no, hasta ahí llega mi límite. Entonces, guarda tu corazón en eso, no te pongas después a murmurar de que, mira, le dije que podíamos hacerlo mejor y no quiso. Entonces, cuídate tú, porque si no, vas a dañar eso, vas a empezar a crear, hacer que tu pasión por servir o por hacer las cosas bien empiece a disminuir. ¿Por qué? Porque no te tomaron en cuenta. Ok, una pregunta. ¿Cuándo esta semana fue noticia la renuncia del fiscal general? ¿Cuándo uno debe renunciar a un trabajo, renunciar a la carrera, en la casa, me voy de la casa, no soporto más a mi papá, a mi mamá? ¿Cuándo uno debe renunciar y decir, ya yo aquí no voy a servir más? Bueno. Tomo de ejemplo el deporte del boxeo. En el boxeo, cuando la persona por mucho... Nunca he practicado boxeo. ¿Nunca has practicado boxeo? Nunca. Ok, dale. Ajá. Pero en el boxeo, la persona que tira la toalla no es el boxeador, sino el entrenador. Y lo mismo debe suceder en nuestra vida. Quien debe renunciar o quien debe tirar la toalla no debemos ser nosotros, sino quien debe decir, parte de ese lugar debe ser primero él. Y si tú tienes una relación con tu mamá y tu mamá, tú dices, ya se volvió loca, está friki esa vieja, ya no la soporto, ya aquel día me levanté así, abrí los ojos y estaba con un cuchillo así. Cuento parte de un testimonio que tengo. Hace 2 años yo vivía con mi padre y mi madrastra y recuerdo que un día, un domingo saliendo de servir de aquí, ya venían ciertos problemas, por todo había situaciones de conflicto, sin embargo, yo perseveraba en el lugar porque entendía que él me estaba procesando. Cuando yo regreso de servir ese domingo... ¿Quién te estaba procesando? ¿Dios o tu papá? O sea, el Señor estaba permitiendo. Ok. Entonces, cuando yo regreso a la casa, me encuentro con una cantidad de problemas y con un mensaje que mi papá me decía. Él me dice Junior. Entonces me decía, Junior, no vengas hoy a la casa, ve para donde tu mamá porque ha ocurrido un problema y mañana te confirmo. Total es que ese pequeñito problema terminó en que prácticamente me echaron de la casa. Entonces, bueno, para resumir, el punto está en que era una situación bastante compleja. Puedo decir que hice lo máximo por guardar el corazón y por servirle a esa persona, pero cuando el Señor permite las cosas o cuando el Señor es la voluntad del Señor, realmente, sea que le diga a uno o que la autoridad, el jefe o la madre, finalmente es la que toma una decisión. Entonces, en ese caso, yo perseveré hasta lo último y si partí de ese lugar, de esa casa, que hoy día ya estoy reconciliado con ellos, no fue por mi decisión, sino porque Él lo permitió y por decisiones de otras personas. Muy bien, o sea que antes de renunciar uno tiene que consultarle a Dios. Si servir es hacer la voluntad de Dios y está la opción de renunciar, pues hay que consultarle a quien lo colocó a uno ahí, ¿verdad? Pastor, yo me voy más que todo por el lado laboral. Bueno, mi testimonio es que hasta el año pasado estuve trabajando en un gimnasio. No quería trabajar ahí desde enero del año pasado. Inclusive renuncié, pero Dios otra vez me metió a ese lugar. Y viví un proceso de que quería irme, no me aguantaba mi jefe, no me aguantaba los gritos, los regaños. Tenía
un tic, no sé, o algo así como si uno fuera perro y uno tiene que estar ahí. Era difícil, ¿sí? Pero entendí que no era cuando yo quería, sino cuando Dios quería. Y intenté irme muchas veces y no pude. Y un día me arrodillé y le dije a Dios, bueno, toma tú el control porque yo en verdad no puedo con esto. Un día más tenía que trabajar a las 5 de la mañana y verle la cara a este señor hasta la 1 de la tarde y volver en la tarde a verle la cara, era difícil. Y pues quise irme en agosto del año pasado y él me dijo, espera hasta diciembre. Y cuando fue diciembre, yo no tenía ningún cliente fuera, no tenía ninguna manera de ingreso económico para mí. Y bueno, yo me fui de ahí siguiendo la guía que él me había dado. Y gracias a Dios, en este momento me va mucho mejor de cómo estaba. Qué bueno. En ese lugar. Bueno, una última pregunta. ¿Cuántos han sido bendecidos y edificados por este tiempo? Muy bien. La última pregunta es, bueno, ¿cómo recuperar la alegría al servir a Dios? Servir a Jehová con alegría. ¿Okay? Hemos hablado que es servir a Dios, hemos hablado que se puede perder la alegría, cuáles son algunos síntomas y todo eso. ¿Cómo recuperar la alegría? De pronto hay gente aquí que está sentada, que está viendo el video, que dice, yo hace rato le serví a Dios, ya no le sirvo, o de verdad yo siento que ya no tengo la misma pasión, o quizá alguien dice, no, yo no tengo que servir a Dios, y hoy se enteró de que sí le puede servir a Dios, todos estamos llamados a servir a Dios. De pronto ha perdido la alegría de servir a Dios en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la iglesia. Consejos rápidos. ¿Cómo recuperar la alegría al servir a Dios? Yo pienso que siempre hay que buscar ese primer amor, ¿no? Porque eso se puede desvanecer y en situaciones imperfectas, porque ningún ministerio es perfecto, siempre van a haber las dificultades, cosas que veamos que no nos van a parecer, pero cuando nuestra relación con Dios está firme y permanece y siempre estamos en ese primer amor, siempre debe permanecer esa alegría y ese gozo para hacer las cosas. Así es. ¿Qué más? Yo le sumo a eso también el afianzar mi relación con la autoridad, con la persona que representa el ministerio a nosotros. Bueno, yo estoy en marketing y también he servido por mucho tiempo en la danza. Y un momento en nuestra vida que nos pasaba que no estábamos de acuerdo con algo y uno estaba amargado por lo que pasaba. Y Dios nos dio una palabra que fue que Dios respalda más a un pastor equivocado que una oveja rebelde. Eso para nosotros fue, oh my God. Y a partir de afianzar mi relación con la autoridad, cuando tú te das cuenta que hay un propósito y tú te conectas con el propósito que Dios ha puesto en esa persona, a ti también te recupera la alegría. O sea, me uno totalmente. Lo primero es recordar, como dice Pau, el primer amor, por qué lo hiciste por primera vez. Y el segundo, cuando tú te conectas con la visión que Dios tiene en el líder que está puesto por Dios, tú vuelves a tomar esa visión para hacerlo. Ok, ¿listo? Ángela, Milagro, no sé. Bueno, también de pronto, afianzando un poquito más lo que decía Pau, el enfoque, o sea, a mí me llama mucho la atención el pasaje que dice de puesto los ojos en Jesús. Y habla mucho del sufrimiento, o sea, en esas pocas palabras habla de que Jesús permaneció con su mirada puesta en el Padre y pudo soportar todo el proceso de aflicción que vivió para poder llegar a la meta. Entonces, cuando tus ojos están en Jesús, tu meta es Jesús, yo creo que todo este proceso es más llevadero y sabes porque a la larga tú no le estás sirviendo a los hombres solamente por servirles, tú le estás sirviendo porque amas a Dios, lo haces para Él y el amor a Dios te lleva también a amar y a servir. Ok, Ángela, un último comentario, Ángela. Bueno, yo pienso también que el tomar la decisión y hacerlo simplemente, o sea, no esperar a que nos nazca el hacerlo, sino decidirlo y pues ejecutarlo. Así es. Bueno, vamos a colocarnos todos de pie, por favor. Definitivamente hay una invitación. La Biblia está llena de invitaciones. Cuando abras la Biblia vas a encontrar muchas invitaciones que vienen de parte del corazón de Dios. Esta noche hemos hablado de una invitación que Dios te está haciendo y es a que le sirvas.
a que te conviertas en un instrumento de Él. Si abres las noticias te vas a dar cuenta que hay gente que le sirve a diferentes motivos, a diferentes patrones, a diferentes cosas. Hay gente que se levanta pensando en hacer el mal, gente que ejecuta el mal, gente que lo tiene como su código de vida. Es más, algunos de ustedes en su colegio, en su casa, en su universidad, su trabajo, han escuchado con amargura la voz de gente que se queja y dice, por culpa de estos que hacen el mal. Pues sí es verdad, hay gente que trabaja y le sirve al mal. Pues mis amigos, todos nosotros estamos siendo invitados por Dios para hacer el bien. Y ese servir a Dios lo podemos hacer en todo lugar, en todo momento. Al enemigo le conviene que tú pienses que no sirves para nada, que no tienes nada especial. Porque si ese pensamiento se queda en tu cabeza, es fácil excusarse en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio y pensar, yo no tengo nada que dar. Pero Jesús dijo, ustedes son luz del mundo. Ustedes todos somos muy útiles, urgentes y necesarios.